Vamos a empezar la actividad y como protocolo de costumbre le vamos a solicitar que pongan en silencio sus celulares. En segundo lugar, le damos la bienvenida a este simposio sobre certificación de idioma extranjero, de nivel de idioma extranjero en los idiomas extranjeros alemán, francés, inglés y también español como lengua extranjera. Antes de presentar a nuestros panelistas, a nuestros invitados especialistas, vamos a darle la bienvenida a las autoridades que nos acompañan. El profesor Diego Pinto, director de vinculación con el medio y extensión de nuestra Casa de Estudios, y el decano de la Facultad de Historia, Geografía y Letras, don Jaime Galgani. Muchas gracias por acompañarnos. También agradecer la presencia del director de las Relaciones Internacionales y Institucionales, profesor Malcolm Álvarez. Gracias por acompañarnos. Y voy a pedirle al profesor Diego Pinto que nos dé unas pequeñas palabras de bienvenida y luego un saludo del decano y empezamos. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Primero, ¿no es cierto?, muchas gracias por la asistencia a nuestras invitadas, a nuestros invitados. Esta es una instancia, un simposio bastante interesante porque nos pone, ¿no es cierto?, en la palestra una serie de aspectos que como universidad también tenemos que empezar a reflexionar y a tener una posición al respecto, porque se vincula específicamente con el desarrollo de competencias o el desarrollo de cierto nivel de estándar que se nos está exigiendo a nuestros estudiantes de posgrado, cuando tienen la necesidad de postular a becas al extranjero, ¿no? Justamente es una discusión que hoy día me imagino, ¿no es cierto?, que en otras universidades la han tenido, ¿no es cierto?, de manera más avanzada. Han tomado, ¿no es cierto?, decisiones al respecto, decisiones académicas, y nosotros como universidad, justamente con este simposio también nos lleva a problematizarlo, ¿no es cierto?, en distintas áreas. Este simposio también tiene una relevancia en términos de lo que es la relación interinstitucional, la cooperación internacional, porque justamente estamos en un momento en el cual distintas universidades, distintas casas de estudios a nivel extranjero nos plantean la necesidad de realizar convenios de cooperación con lo que es la movilidad estudiantil, con lo que es el intercambio estudiantil, tanto a nivel de pregrado como posgrado. Y eso, por lo tanto, también nos lleva a plantear, ¿no es cierto?, cuáles son esas capacidades, el desarrollo de ciertas competencias, ¿no es cierto?, para que se generen dichos intercambios. Entonces quiero agradecer, ¿no es cierto?, la instancia, quiero agradecer al departamento de francés principalmente, entiendo también, ¿no es cierto?, a los otros departamentos que colaboraron, y, ¿no es cierto?, agradecer también que esto esté en el marco de la Facultad de Historia, Geografía y Letras, que es una gran facultad, no sé, bueno, es que vengo de ahí también, ¿no? Vengo de ahí. Entonces, no, agradecer, ¿no es cierto?, para que nos dé esta oportunidad de discutir estos temas. Muchas gracias y que sea una excelente jornada. Muchas gracias. Solamente quería comentarles que estuve la semana pasada en Brasil en un congreso, una actividad con académicos de varias universidades, y cuando sale el tema de la segunda lengua y aparece el alemán, aparece el francés, en inglés y otros, pero me llama la atención porque tanto desde allá como desde acá somos resistentes a estas conexiones con el portugués también, ¿no es cierto? Y uno ve la diferencia, por ejemplo, profesores de allá que manejan la segunda lengua, el español, bueno, y otras también, ¿no es cierto? Entonces, y nosotros precisamente estamos ahora con el director de ADRICI, estamos reactivando, renovando un convenio con la Universidad de Brasilia, y por medio de la Universidad de Brasilia con otras universidades que están muy asociadas a la red que ellos trabajan,
donde vamos a empezar a trabajar con bastante movilidad con estudiantes que irán de acá, vendrán de allá, y profesores y profesoras también. Así que todo esto yo creo que es algo que tiene que ver con un proceso que es propio de la vida académica, que es la circulación, ¿no es cierto? No solo la circulación de mercancías en el sentido físico de la palabra, sino la circulación de saberes, la circulación de discursos, la circulación de lenguas, que es lo hermoso de todo esto. Así que muchas gracias por la actividad y que tengan mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, señor decano. Bueno, para comenzar, voy a invitar a que pasen acá al podio nuestros expertos. Un simposio consiste justamente en una exposición de expertos sobre un tema bien específico, y ustedes ya saben que el tema específico es la certificación de nivel de idioma extranjero, y hemos incluido L. Vamos a empezar con L porque la profesora tiene compromiso más tarde y después vamos a seguir con las otras lenguas extranjeras. Entonces le voy a pedir en primer lugar que pase acá adelante la profesora Rosa Bamondes. También le voy a pedir al profesor Francisco Rojas, a la profesora Marlene Masupus, y la profesora de inglés debe estar un poquito retrasada, pero ahí la vamos a esperar. Entonces, pasen y tomen asiento y vamos después entonces a empezar con la profesora Bamondes. Entonces le damos un aplauso en primer lugar a todos por su generosa cooperación. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción muy breve antes de darle la palabra, como dijimos, a la profesora Rosa Bamondes. La verdad que el tema de la certificación de nivel de idioma extranjero tiene varias aristas. Una tiene que ver con lo que ya señalaron acá, ¿no es cierto?, tanto el director de extensión y vinculación con el medio como el decano. Tiene que ver con la movilidad estudiantil, con los intercambios, pero sabemos que en este mundo globalizado también tiene que ver con las migraciones, también tiene que ver con la integración regional. En algún momento hubo un proyecto en Brasil de que el español se desarrollara como segunda lengua. Hay intentos también acá de integración latinoamericana con población lusoparlante. Está el tema de la formación de profesores de idioma extranjero, qué nivel deberían tener, si estas certificaciones son paralelas a su formación, si forman parte de, etcétera. Está el tema de la movilidad con fines ya, ¿no es cierto?, de seguir posgrado, pero también la movilidad, estos intercambios estudiantiles. Hay varias universidades que reciben grandes cantidades de estudiantes extranjeros y ahí se desarrolló en gran parte el español como lengua extranjero. En algún momento recordábamos con la profesora Rosa Bamondes, la profesora María Isabel Misón, a fines del siglo pasado, siglo XX, en ese tiempo estábamos estudiando, a fines del siglo pasado, siglo XX, en los años 90, un gran intercambio que se produjo en la Universidad Católica a nivel del Instituto de Letras generó la necesidad de darles clases de español a una población fundamentalmente angloparlante. Entonces, todos esos temas queremos verlos y queremos analizarlos teniendo un conocimiento acabado de en qué consisten estas certificaciones, cuáles son sus características, y en una segunda instancia, cuando tengamos al final, ¿no es cierto?, la ronda de preguntas y relaciones, vamos a problematizar y seguramente vamos a hacer un segundo simposio donde ya encaucemos todas estas inquietudes y tengamos respuestas para estas preguntas que acabo de plantear. Así que le doy la palabra a la profesora Rosa Bamondes, de español como lengua extranjera. Ya, ahí estamos bien, sí. Muchas gracias primero por la invitación. Le voy a dar la espalda todo el rato. A ver, ahí voy a quedar bien. Muchas gracias por la invitación. La idea, además de que nos vinculemos entre universidades hermanas, creo que es muy relevante. Sabemos la importancia que ha tenido
el Instituto Pedagógico en su momento, en la Universidad de Chile, lo que estamos haciendo, porque siempre hay vinculaciones entre nosotros, así que agradezco mucho esta invitación y además me excuso inmediatamente por lo que estaba planteando el profesor, que me tengo que ir porque tengo otra reunión después, pero vamos a tratar de hacerlo breve y nutritivo. Entonces, hablamos de español como segunda lengua si estamos en Chile porque es la lengua mayoritaria. ¿Sí? Esa es como la primera definición y hoy día vamos a hablar, les voy a comentar, les voy a dar una mirada general de las pruebas de las cuales voy a hablar, de las certificaciones, voy a plantear cuáles son los criterios de selección, o sea, por qué yo decidí hablar de estas hoy día, cuáles son las pruebas y dentro de eso, de dónde aparecen, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus características y aquí viene esta mirada general. ¿Qué significa? Vamos a hablar de DELE. Es probable que si hay alguien que haya hecho español en algún momento en la vida, haya escuchado hablar de DELE, que es este diploma de español como lengua extranjera. Si hay extranjeros por acá, probablemente tuvieron que rendirla, ¿ya? Y luego vamos a hablar de CIELE, que es una prueba nueva, bastante joven en términos de pruebas, que es del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. El CELU, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de nuestros queridos amigos del otro lado de la cordillera y vamos a hablar de Versant, que imagino que es menos conocido en el ámbito de español, ¿sí? Entonces, ¿por qué decidí hacer esto? Porque se administran en áreas geográficas de gran extensión, o sea, el DELE, tanto como el CICELE o el CIELE, se administran en casi todo el mundo. Están determinados o administrados por todos los institutos Cervantes que hay en el mundo y podemos encontrar institutos Cervantes en la India, en Estados Unidos, en toda Europa, ¿sí? Y hay versiones de institutos Cervantes también en Chile. Por esa misma razón tienen alcance internacional. Esto significa que son reconocidos por muchos lugares en el mundo que dicen, ok, sí, creemos en esta certificación, entendemos que estas personas tienen el nivel que dice que tiene. Y se examina a una gran cantidad de candidatos, porque si uno piensa, bueno, nosotros tenemos una pruebita por ahí, hay otros países que tienen unas pruebas pequeñas, pero la idea es hablar de algo que es macro y que les puede interesar a todos. Y son exámenes de alto perfil. ¿Qué significa eso? Que alguien se puede jugar la vida entrando a una universidad, por ejemplo, o entrando a un trabajo, ¿sí? Entonces la idea es cómo hablamos de este tipo de pruebas que van a influir tanto en el futuro de alguien. Entonces, partimos por el diploma de español como lengua extranjera. Si alguien quiere más información, ahí está el código QR, va directamente al sitio del DELE donde está toda la información necesaria. Esto generalmente es súper bueno para los alumnos que están buscando información así directa. Esto está administrado por el Ministerio de Educación del Gobierno de España, por lo tanto lo consideramos como política pública, ¿sí? El Gobierno de España, desde sus inicios, desde los inicios del despegue de la enseñanza de español como segunda lengua, ha hecho muchos esfuerzos por que haya certificaciones, instrucción para profesores, etcétera. Nosotros nos demoramos unos cuantos años más, nos demoramos como 10 años en que esto fuera parte de Chile, por ejemplo, porque así como pasó en la Católica, también pasó en Chile, en la Universidad de Chile, como el año 93 llegaron los primeros alumnos a aprender español a la Universidad de Chile. Y se evalúa comprensión de lectura, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral, o sea, las antiguas 4 habilidades productivas y receptivas. Y, como les decía, esta es una de las pruebas que más se reconocen, se conocen en el mundo de la enseñanza de español como segunda lengua y evalúa desde el A1 hasta el C2 del Marco Común Europeo, y no solo se evalúan adultos, sino que también se evalúan a niños.
eso es bien interesante porque en general uno no se imagina a veces que los niños necesitan ser evaluados en su conocimiento de español y ahora tenemos un montón de estudiantes en Chile que necesitan ser evaluados en su conocimiento de español. Los que son migrantes, que son haitianos, chinos, rusos, lo que sea, que están en las escuelas en Chile. Y no sabemos específicamente cuál es su nivel de español. Estamos trabajando en eso, pero todavía nos falta. Y los contextos en los cuales se evalúa son del ámbito personal, el público, el educativo y el profesional. Algunas de las críticas que ha recibido DELE en el pasado es que era demasiado español centrista, pensando en que, a ver, ¿cuántos países hablan español en el mundo como primera lengua? Muchos, una gran cantidad. Para hacerles la vida más simple, 21, ¿ya? Y eso incluye a la gente que habla español en Estados Unidos. Entonces, muchas de las versiones del DELE, de las antiguas, era básicamente casi todo español de España y después empezaron a ingresar otras variedades de español, pero parecía que eran hechas por hablantes de español de España como primera lengua que estaban haciendo como un acento y ahora ya no. Eso es como parte del anecdotario de esto. Y evidentemente, certificar el grado de competencia lingüística general en español, esto significa que yo decido en qué nivel me voy a certificar. O sea, yo quiero certificarme para nivel B2, porque eso es lo que me pide mi trabajo o la beca a la que yo voy a postular para estudiar. Voy y digo, quiero B2 y solo me evalúan en B2. Y yo puedo reprobar si no tengo las suficientes competencias. ¿Ya? Ese es un problema. Sin embargo, y la anterior apareció en el año 2002. Esta que viene, que es el CIELE, del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, aparece por ahí por el 2016. ¿Sí? Entonces es más joven esta prueba y como es más joven también es más inclusiva. ¿Sí? Entonces tenemos al Instituto Cervantes, la Autónoma de México, la de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires. Y esto también es interesante porque nos estamos incluyendo como CONOSUR de alguna manera, también en la creación, y con México arriba también, en la creación de una prueba que es una certificación, pero que tiene otras capacidades. ¿Ya? Entonces aquí también se evalúa comprensión de lectura, auditiva, expresión, interacción escrita y expresión e interacción orales. Ahora, en este caso, a diferencia de la anterior, esta prueba se rinde completamente por computador. La otra requiere de la interacción con un ser humano cuando estamos en la parte oral. ¿Sí? Acá no, acá uno graba la interacción y luego va a expertos que evalúan. Generalmente son como 3 expertos, que pasa más o menos lo mismo que con el TOEFL. Y mide hasta el nivel C1 del Marco Común Europeo y se puede tomar en secciones. Entonces acá abajo nosotros vemos que hay comprensión de lectura, auditiva, expresión, etcétera, pero yo puedo tal vez solo certificarme en las habilidades receptivas o solo en una combinación de habilidades, por ejemplo, receptiva y productiva en escritura. ¿Sí? Ahora, lo interesante de esto, además de que tiene más grupos que están involucrados, es que nos invitaron a todos los países de habla hispana, las universidades, a participar de esto. Obviamente esto es un negocio, no estamos, aquí tenemos que hablar la verdad. Cada una de estas pruebas son un negocio. Entonces, dentro de Chile hay lugares que certifican y aplican CIELE. ¿Sí? Esto, entre otras cosas, había un trabajo con la Telefónica en España. ¿Sí? Pero hay una apertura y hay variedades y se reconocen las variedades distintas de español. El CELU tiene su origen en Argentina y todos sabemos que los argentinos además han hecho un esfuerzo específico porque se reconozca su variedad rioplatense y que es fantástico.
Es fantástico que ellos digan estamos orgullosos de la variedad que tenemos. Eso deberíamos hacerlo nosotros también con nuestra variedad, porque anda la gente caminando por la calle diciendo que hablamos tan mal en Chile. Depende del registro y no hablamos mal, hablamos en diferentes registros, ¿sí? Entonces, esto es relevante porque son nuestros vecinos y miden habilidades de comprensión de lectura, expresión escrita, auditiva y oral con una entrevista, pero aquí hay un consorcio de universidades de Argentina que se han unido y que han generado esta prueba. Entonces, ellos, a diferencia de lo que pasó en Chile, en los mismos años 90, inicios de los 90, dijeron, aquí hay algo que explorar y le vamos a dar dinero. Y se convirtió también en una política pública de aportar dinero a las universidades para que hubiera un desarrollo importante en la enseñanza de español como segunda lengua, y ellos reciben montones de estudiantes de intercambio, forman profesores, generan textos. Nosotros estamos un poco atrasados, pero vamos, ¿ya? Y tienen, ellos, si bien utilizan el marco común europeo, ellos plantean que miden niveles básico, intermedio y avanzado y solo certifican los dos últimos, ¿sí? Pero uno puede ir a la tabla, y ahí está el código QR, donde ellos muestran que hay unas equivalencias, ¿sí? Y además de certificar en intermedio y avanzado, puede estar en bueno, muy bueno o excelente. Y mide hasta el nivel C2 del marco común europeo. Esto de verdad yo creo que es importante de considerar, porque es como nosotros también miramos estas cosas. No sé si nos va a dar para generar una unificación de universidades para hacer una prueba de este nivel, pero bueno. Y Versant. ¿Alguien ha escuchado hablar de Versant? Ya. Versant tiene una característica interesante. Bueno, primero, esta no es política pública, esto es un negocio, pero se utiliza en muchos lugares, por eso lo traje. Versant es parte de Pearson. Todos los que enseñan inglés, por lo menos, conocen a Pearson, que es esta compañía que hace libros, materiales, etc. Y hasta ahora, en español mide expresión oral, solo expresión oral, que es habilidades para comprender y producir español de forma inteligible. ¿Y por qué aparece esto? Porque hay lugares donde necesitan certificar conocimiento de español, por ejemplo, para personas que trabajan en centros de llamados. Entonces, esto es mucho para el trabajo. Personas que trabajan para aerolíneas, por ejemplo. Entonces, se entiende que hay una migración, que existen personas que pueden no hablar español como primera lengua, pero que van a necesitar trabajar, por lo tanto necesitan certificarse. Y esta es una forma barata y corta de evaluar, y además está muy bien correlacionada en términos estadísticos con otras pruebas, por lo tanto tiene unos niveles de fiabilidad importantes, ¿sí? Y funciona por reconocimiento de voz. Entonces, yo recuerdo que por ahí, por el año 2009, 2010, me quedan como 2 minutos, Tim McNamara, que es un especialista en evaluación, hablaba sobre esta prueba y hablaba de lo interesante que era que tuviera corpus hablado de gente que es hablante de español como primera lengua, pero también de extranjeros que estaban hablando español como segunda lengua, como lengua extranjera, y todo eso estaba ingresado en el corpus de esta prueba. Entonces, tiene secciones que son de lectura, de repetición, hay unos opuestos, entonces uno habla, a uno le dan una palabra y da el antónimo, hay unas respuestas cortas que uno tiene que escuchar, organizar oraciones, recontar una historia y unas preguntas abiertas. Entonces, evalúa dominio oracional, vocabulario, fluidez, aquí estamos hablando de la definición estrecha de fluidez, que es como los fenómenos temporales, o sea, con cuánta velocidad habla, cuántas pausas pone, etcétera, y la pronunciación en términos de inteligibilidad. Solo eso. Lo interesante además es que esto se puede rendir por teléfono o por computador.
Yo hace muchos años, cuando estaba recopilando mis datos para el doctorado, apliqué esta prueba para mis estudiantes, para los estudiantes a los cuales les estaba recogiendo data, y correlacionamos eso con otras pruebas y funcionaba perfectamente. Entonces se demoraban 15 minutos en tener un resultado. Y ahora hay otras versiones que son en computador y la de inglés es más larga y mide habilidades escritas. En total, aquí el punto básicamente es cómo podemos comprender que existen estas variedades de tests, para qué nos sirven, cómo los podemos utilizar, cómo, voy a decir una cosa terrible, cómo se pueden monetizar también, porque tenemos que vivir y pagar las cuentas y todas esas cosas como universidad, y cómo además nos sirven para hacer investigación. ¿Sí? Y es un área, la evaluación es un área súper importante que a veces, así como a todo el mundo le da como susto, pero creo que es muy relevante. Así que esa es mi presentación. Muchas gracias. Tendremos unos minutitos para algún par de preguntas. Para que quede grabado. Sí, disculpen la máscara. Pero no, está bien, yo estaba igual. Saliendo una gripe. Sí, tengo una pregunta sobre el DELE, que es la certificación que mejor conozco de... Trabajo en el Goethe Institute, ahí tomábamos el DELE hace tiempo atrás. Había un problema que nos complicaba bastante, y en ese sentido quería saber si el DELE ha variado en eso, porque recuerdo que como es una certificación, llamémosla centralizada, es decir, se rinde en un lugar... Es colonial. Bueno... ¿Para qué vamos a andar con claro, cosas? Sí. tiene algo de eso. Y se evaluaba después, se corregía, etcétera, en España. El proceso era larguísimo. O sea, al nivel que los diplomas en sí llegaban a veces entre 10, 11 meses, casi un año, a destino, cuando muchas veces el que había rendido el examen ya ni siquiera estaba en el país, había que enviárselo a su país de origen o donde estuviera en el mundo. ¿Eso ha variado o sabes tú si hay algún cambio en ese sentido o sigue siendo igual de colonial lado? Yo entiendo que se tarda menos porque hay más posibilidades tecnológicas de que tarde menos, pero a nuestro país como 2 o 3 meses todavía. Por lo tanto, el CIEL es una mucho mejor opción. Porque es automático casi. Se tarda muy poco en tener uno el resultado. Así que es eso, sí. Y ojo que en el CIEL uno no reprueba, a uno le entregan cuál es su nivel en los diferentes ámbitos. En cambio, al DELE uno puede reprobar. Entonces, eso también es algo que uno le puede decir a los estudiantes que lo quieren rendir. ¿Sí? No. Ahora, no sé en qué están ahora, pero en general hay certificaciones que duran 2 o 3 años, así como las británicas, por ejemplo, los TOEFL, los inglés, porque además, dependiendo de dónde estés, tú puedes llegar a un nivel de fosilización o de atrición. Entonces, yo creo que igual no funciona tan bien que alguien te muestre una certificación de hace 10 años, si no ha estado en contacto con el idioma tampoco. A ver, primero es rápido, y a propósito de la pandemia, primero, esto no se administra solo, uno no puede ir solo a dar la prueba, tiene que pasar por las verificaciones específicas con un proctor, una persona que está encargada de la prueba. ¿Ya? Y ellos son los representantes de Pearson. Por ejemplo, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile toma el Versant, pero está la coordinadora de inglés allí mirando que sea la persona correcta. Pero además, en pandemia se generaron nuevas estrategias para identificar quién era quién. Entonces, tú tienes que conectarte con un computador que tenga cámara. Y tu cámara muestra tu cara y además tú tienes que mostrar cuál es tu identificación que dice quién eres tú. Y hay ciertas cosas, y esto me parece que ha ocurrido con otro tipo de pruebas, que no te permiten que tú hagas muchos movimientos con la cabeza para los lados para que no vayas a copiar.
Hay mucho de gran hermano allí y es la única forma de verificar cuando no se podía ir al lugar para rendir la prueba, donde tú estás más monitoreado por las personas. Pero sí, contesté todo. Pero me parece que me faltó algo. Lo del teléfono. Claro, gracias. Sí, reciben un feedback muy detallado, separado por los niveles que se presentaban ahí, o sea, fluidez, control de oraciones, etcétera. Te dicen qué nivel estás, cuáles son las sugerencias para ir al nivel siguiente, y de acuerdo al marco común europeo, y una descripción general de cómo está tu nivel del idioma. Sí, es muy pedagógico y en términos de certificación funciona para el trabajo, pero no funcionaría para que tú fueras a postular a una universidad porque es solo oral y en la universidad necesitas conocimiento de español académico. ¿Sí? Muy bien. Antes de despedir a la profesora Rosa, con un aplauso al final, pero todavía no, decir que la profesora Rosa Bamondes proviene del área de inglés. Ella estudió licenciatura en inglés, estudió magíster en inglés y acaba, recientemente de doctorarse en la adquisición de segundo idioma en la Carnegie Mellon de la Universidad de los Estados Unidos. Así que le damos un aplauso. Y esperamos tenerla en otra oportunidad sobre estas temáticas que tratamos acá en la Facultad de Letras. Muchas gracias. Bien, a continuación, dado el público más bien de francés, a ver si llega pronto la gente de alemán, quisiera darle la palabra al profesor Francisco Rojas. El profesor Francisco Rojas, primera presentación, es ex estudiante nuestro, es estudiante del Departamento de Francés de nuestra universidad, es el encargado de los exámenes DELF, que son los exámenes oficiales, digamos, del Ministerio de Educación de Francia, y también es el encargado de las capacitaciones para los jurados de estos mismos exámenes. Está en representación del Instituto Francés y actualmente se desempeña, digamos, en esas funciones y nos va a hablar sobre los exámenes DELF tal como están planteados hoy en día. Bueno, mi nombre es Francisco, como ya lo dijo el profesor, y les voy a hablar sobre la parte que corresponde a certificaciones de francés. En este caso, en francés es importante aclarar que existen no solo una, sino varias certificaciones. Nosotros en el instituto trabajamos con el DELF y el DALF y también con el TCF. En esta oportunidad voy a mencionar un poco el TCF, pero voy a centrarme más sobre el DELF y el DALF. Entonces, este dispositivo, que así lo llamamos, digamos, fue creado obviamente desde el Ministerio de Educación de Francia y hablamos de DELF y de DALF. Hace una distinción. DELF tiene 4 niveles, diploma de estudios en lengua francesa, y el DALF que viene a tener 2 niveles y es el diploma que es como más avanzado de francés. En este caso, el organismo que está, digamos, encargado de fabricar y de realizar todo el proceso en cuanto al DELF y el DALF es Francia Educación Internacional. Ellos son los que antes se conocían como CIEP, que se encargan verdaderamente de crear las pruebas, de formar a examinadores, hacer la difusión, crear constantemente material y hacer circular, obviamente, las pruebas a nivel internacional. Obviamente también funciona como negocio, citando a la profesora que estaba anteriormente acá hablando. Entonces, los principales objetivos de Francia Educación Internacional vienen siendo autorizar la apertura de centros de exámenes en el extranjero, formar a examinadores correctores y a formadores locales de examinadores correctores,
concebir las pruebas y también compilar los resultados y entregar los diplomas. O sea, hacen el paquete completo, obviamente. Ahora, la organización administrativa en el extranjero, ¿cómo funciona, digamos, el tema de los diplomas? Está el consejero de Cooperación y de Acción Cultural, que es director del Instituto Francés, y a partir de ahí se emanan dos instancias. Una que es el responsable de gestión central, que se encarga de administrar las pruebas a nivel de país, y por el otro lado, el Jurado Nacional DELF-DALF. El jurado está compuesto por 3 personas y estas 3 personas que van a hacer intervienen solamente en momentos en donde se provoca algún fraude en las pruebas o si hay, digamos, una persona que quizás tuvo casi el puntaje para aprobar, pero no, entonces ahí entra a dictaminar si es que la persona pasa o no, se revisa la prueba nuevamente, etc. Y abajo también están los responsables del centro de examen del país. Actualmente en Chile hay solamente 3 centros de exámenes. Está el centro de Santiago, está en Concepción, que es la Alianza Francesa de Concepción, y Osorno, la Alianza Francesa de Osorno. Y actualmente nosotros en el instituto estamos abriendo más lugares de rendición de exámenes que dependen de Santiago, como son Antofagasta, que igual hay gente allá que estudia francés, porque está la Alianza Francesa de Antofagasta, entonces es súper interesante igual que haya francés allá. En la isla de Pascua también está presente, digamos, todavía no hay un lugar de rendición. Y en Curicó, desde hace tiempo también trabajamos con personas de allá que aprenden francés. Bueno, sin mencionar otros lugares. Acá hay un poco, no sé si se ve tampoco tan claramente, pero es un mapa del mundo y del extranjero, con datos relativos al año 2020 respecto al estado de la presencia del DELF en el mundo. Datos como interesantes que les puedo mencionar es que, por ejemplo, en el año 2016 hubo 427.000 personas que pasaron estos exámenes a nivel mundial. Y bueno, ahí fue evolucionando, digamos, 2019 llegamos hasta 595.000 pesos, en el 2000, perdón, pesos, es candidato, y 2020, todos sabemos lo que pasó en el 2020 a nivel mundial, hubo una baja, pero aún así se siguió rindiendo el DELF. Hay niveles dentro de los 6 niveles del marco común europeo que son más demandados en general, yo diría que se concentran más como en el B1 y en el B2, esta tendencia igual se ve un poco en Chile. Nivel A1, en verdad, muy poca gente se presenta, nivel A2 también. ¿Y por qué? Porque obviamente nadie en el extranjero o en el ámbito laboral exige niveles tan bajos para acreditar o para trabajar. Es interesante pasarlos a partir del nivel B1. Bueno, yo no debería decir que no es interesante pasar ni a 1 ni a 2, pero lo digo porque es la realidad. De hecho, en el instituto este año, sin ir más allá, nivel A1, suspendí yo la prueba porque habían solamente 3 personas que se inscribieron, en comparación al B2 donde hay 50 personas que se inscriben, por ejemplo. Bueno, se habla mucho del marco común europeo de referencia para las lenguas, pero yo no sé si todo el mundo sabe exactamente cómo es, cómo se formó y a qué se refiere. El marco común europeo nace en el 2001 como iniciativa del Consejo Europeo, dentro de este proyecto de política lingüística con el objetivo de unificar directrices para el aprendizaje y la enseñanza de los idiomas dentro del contexto europeo. Y obviamente esto se externaliza y países fuera de Europa lo toman como directiva para también la enseñanza de estos idiomas. Hay 6 niveles, como les mencioné anteriormente, y se evalúan, digamos, respecto a 4 competencias lingüísticas. No voy a entrar tanto en detalle respecto de los niveles en sí, pero me parece interesante mencionar o recalcar algunas palabras claves respecto de los niveles. Por ejemplo, el nivel A1 es considerado nivel elemental, donde la persona es capaz de comprender y utiliza expresiones cotidianas y de uso frecuente, ¿de acuerdo? Puede presentarse a sí mismo y a otros y da información personal básica y también se relaciona de manera elemental con su entorno. Esa es la característica básica del nivel A1. En cuanto al nivel A2, que es un nivel muy elemental también, pero avanzado, la persona ya es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente
que se relacionan con su experiencia personal y que son muy relevantes para sí, contexto muy familiar también. Se comunica respecto a tareas simples y cotidianas que no requieran intercambios muy complejos y también puede describir aspectos de su pasado directo y su entorno. O sea, todavía estamos en un marco muy elemental del manejo del idioma. Pasamos ya al nivel B1 intermedio. Este nivel es considerado como el nivel umbral del idioma. ¿Por qué? Porque la persona con un nivel B1 ya puede ir al extranjero, digamos, y desenvolverse. O como diríamos acá en Chile, la persona se maneja. Esa sería la expresión coloquial que graficaría, digamos, lo que puede hacer una persona con el B1. En donde la persona puede hablar ya respecto de cuestiones que le son conocidas, como en el nivel anterior, pero se puede desenvolver en la mayor parte de las situaciones que surjan, ya sea en un viaje o donde se utiliza la lengua. Produce textos sencillos, coherentes, también puede justificar brevemente sus opiniones y explicar sus planes. El nivel B2, aquí ya entramos como un nivel avanzado del manejo del idioma. El nivel B2 es solicitado ya para estudiar, por ejemplo, en Francia, hacer carreras de pregrado o de posgrado, y la persona acá ya es capaz de entender ideas principales de textos complejos que hablen de temas abstractos o también concretos, y ya se puede relacionar sin problemas con hablantes nativos, con un grado de fluidez en donde a la persona nativa no le cuesta entender ya a la persona que habla en un nivel B2. Entonces, importante también acá la persona puede argumentar bien en una conversación. Esos son, digamos, como las características que yo diría que definen el nivel B2. Avanzamos rápidamente al DALF, que este ya es un manejo superior del idioma. Acá una persona en nivel C1 es considerado, o sea, puede comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia. También puede reconocer sentidos implícitos dentro del texto, hace un uso flexible del idioma para distintos fines profesionales, académicos, sociales, etc. Y ya está dentro de la categoría de dominio lingüístico alto. Y bueno, ya, DALF C2, la persona es, digamos, acá siempre se provoca la pregunta de si un nivel C2 es una persona bilingüe o no en francés. Hay diferentes teorías. Yo diría que puede que sí, puede que no. No me la voy a jugar. Pero la persona ya es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Puede expresarse espontáneamente, tiene gran fluidez, gran precisión y puede realizar tareas académicas o de nivel avanzado. Otra característica que no está mencionada ahí es que en el fondo la persona que es C2 se puede adecuar a su interlocutor. Facilito la comunicación para que la otra persona me comprenda. O sea, quiere decir que si yo tengo el nivel C2, voy por la calle y me encuentro, por ejemplo, estoy, no sé, en Francia, con una persona que tiene un registro coloquial de habla, COA, lo que sería acá en Chile, yo voy a entender lo que la persona me está diciendo. Me adapto al contexto que está, digamos, alrededor mío, o si voy a una conferencia, también puedo comprender y expresarme de acuerdo al registro que se utilice. Entonces, es interesante porque abarca, digamos, varios registros de idioma. Porque algunas personas podrían pensar que quizás hablar en COA en francés no es tan interesante. Es súper interesante porque permite comprender otro campo del asunto, digamos. Acá hay un poco la oferta actualmente que se tiene respecto de los DELF. En el nivel todo público, ¿qué entendemos por todo público? Generalmente perfil adulto, está desde la 1 hasta el C2. En el nivel junior o escolar, que es para estudiantes que están en enseñanza secundaria, solamente se llega hasta el nivel B2. ¿Por qué? Porque se considera que a los 18 años la persona no es capaz todavía de comprender ciertos temas que sí se abordan en el C1 y en el C2. Discutible, pero así está hecho. Y el DELFPRIM, digamos que aborda desde el A1.1, A1 y A2. A1.1 siendo un nivel que se le exige en algunos países a inmigrantes, es como el nivel mínimo que se le exige para poder darles trabajo y que se comiencen a insertar en la sociedad. Bueno,
Acá abordamos las 4 competencias lingüísticas que son evaluadas, que comprensión oral, comprensión escrita, producción oral, producción, interacción escrita, también producción e interacción oral. Y bueno, aquí está un poco el detalle de cómo yo apruebo un nivel DELF o un diploma DELF o un diploma DALF. La nota va sobre los 100 puntos máximo, entonces en mis 4 competencias, por cada competencia, lo máximo de puntos que yo puedo alcanzar es de 25. Si en la totalidad de mi prueba yo tengo más allá de 50 puntos, incluyendo todas las competencias, yo apruebo, digamos, el diploma, pero la otra condición es que tengo que obtener una nota mínima de 5 puntos en cada competencia de la prueba. Esas son las 2 condiciones para que yo apruebe un DELF o un DALF. Si yo tengo 4 puntos en la prueba, en alguna de las competencias, lamentablemente no apruebo. O si tengo 5 puntos en todas, tampoco apruebo porque voy a tener 20 y no me sirve. Tengo que tener 50 mínimo. El diploma tiene validez indefinida. Sin embargo, por ejemplo, cuando la gente se quiere ir a estudiar a Canadá o a trabajar a Canadá, Canadá se reserva el derecho de exigir diplomas que no sean de más allá de 2 años de antigüedad. Entonces ahí también hay una especie de paradoja. Y bueno, las pruebas solamente pueden ser evaluadas por examinadores correctores habilitados. Esto es importante porque no cualquier persona puede evaluar estas pruebas. O sea, dentro del dispositivo hay formadores que forman a las personas que van a tener que evaluar este tipo de pruebas. Ejemplo de diploma. Ya no se entrega más en papel, porque bueno, con la evolución de las cosas, ahora es la atestación es versión digital, que viene con un código QR, que obviamente es un poco la moda de hoy día. Y detrás del diploma se detallan el resultado por competencia. Bueno, algunos datos de los exámenes. Por ejemplo, en el 2021, 163 países organizaron sesiones, 213 centros de exámenes que están presentes en Francia, hay 1.236 centros de exámenes en el mundo, hay países obviamente en donde el francés es mucho más solicitado que en otras partes, 36.000 examinadores correctores que tienen su habilitación vigente, 1.375 formadores de estos examinadores, 387.000 candidatos y candidatas en el DELF del 2021. Aún en el 2020 hubo 256.984 personas y desde su creación en el 85 han habido más de 9 millones de personas que han pasado los exámenes DELF y DALF. Algunos datos útiles. En cuanto a Europa, pasando muy rápidamente, bueno, son los países europeos que tienen más personas inscritas, Francia, obviamente, España, Alemania, Grecia, Italia, Suiza, Rumania, Bélgica. En cuanto a lo que es fuera de Europa, extrañamente en Madagascar, 14.893 personas, en Marruecos también, en el Líbano, en India, Canadá, Egipto, China, Nigeria. Bueno, desde hace poco también se crearon pruebas de preparación para los exámenes DELF, es decir, que para personas que no están seguras de cómo les va a ir en la prueba, hay pruebas de entrenamiento gratuitas que se lanzaron desde hace poco. Nosotros todavía no las ponemos en marcha, quizá a partir del otro año, pero es bien interesante si, por ejemplo, estudiantes de algún curso quisieran pasar el DELF, este tipo de exámenes se pueden hacer y permite tener una radiografía, un escáner y una preparación mucho más precisa en cuanto al diploma. ¿Por qué rendir exámenes DELF? Bueno, acá en cuanto a las ventajas que permiten las certificaciones, nosotros hicimos una encuesta recientemente para ver, digamos, in situ cuáles son las ventajas, digamos, acá dentro de lo que es ventaja para los candidatos, participar en programas de movilidad y formación en Embajada de Chile, Instituto Francés, está el programa de asistente de español, hay formaciones continuas también que se hacen, estudiar en Francia, obviamente Canadá u otros países francófonos, expatriarse a un país francófono, obtener la nacionalidad francesa, trabajar
temporalmente o permanentemente en Francia. En cuanto al tema laboral, también ascender en su escalafón de institución, trabajar de profesor de francés en Chile, trabajar en organizaciones francófonas internacionales. Igual hay un gran abanico de posibilidades que se acrecientan si uno se certifica. Y bueno, quería terminar esta presentación con una reflexión que tiene que ver con el tema de evaluar el nivel de francés. O sea, nosotros también trabajamos con el TCF, que es un test que es un escáner del francés, es decir, que es más rápido y uno nunca va a reprobar un TCF. Entonces, uno llega a dar la prueba, lo evalúan y según el puntaje que uno obtenga, a uno le dicen, ya, tú eres un nivel B1 o un nivel B2. Tenemos el caso de mucha gente haitiana que llega a rendir este tipo de exámenes porque necesita irse a trabajar a Canadá o a estudiar a Canadá. Ellos igual ya poseen, ellos tienen dominio del idioma francés, pero usualmente les va mal en el TCF. Y no es tanto a nivel de conocimiento de francés, porque hablan francés perfectamente, sino que tiene que ver con el ejercicio académico que implica pasar un test. Muchas personas pueden tener el conocimiento del idioma, pero no saben la parte académica de la preparación que requiere un test. Entonces, a lo que voy es que incluso para franceses es difícil pasar un DALF C2, por ejemplo, o un DALF C1. Hay un ejercicio de atrás que se requiere y una preparación. Y lo otro también tiene que ver con la evolución de las nuevas tecnologías, sobre todo a nivel de inteligencia artificial. Conozco colegas que están en el área de la traducción, en donde ya es una realidad que están viendo como muy acortado su campo de acción por la aparición de estas nuevas tecnologías. Entonces yo creo que quizás 20 años, 30 años, va a haber una discusión respecto de ¿es necesario en verdad aprender un idioma extranjero para comunicarme o simplemente voy a hablar por el teléfono y me va a traducir instantáneamente lo que yo estoy diciendo? Entonces, eso. Con eso quería terminar. Gracias. Bueno, preguntas, no sé. ¿Hay alguna pregunta? Hola, profesor. En la elaboración de estos test participan otras comunidades francófonas, así como en español participan otras comunidades hispanoparlantes. En algún momento supe que estaba, hace años, Quebec involucrado. ¿Esto se mantiene o siguen con la variante de la metrópoli? No, o sea, lo que pasa es que en Francia hay personas que intervienen en la creación de los exámenes o de las temáticas y esas personas pueden provenir de distintos países, pero no hay una cooperación como abiertamente internacional. Tiene que ver, siempre sigue siendo la metrópoli. Sí. Para aprobar tienes que obtener mínimo 50 puntos de 100 de la prueba. Pero sabiendo que en cada competencia, que son 4, tienes que tener mínimo 5 puntos para también pasarla. Entonces la condición general es 50, pero mínimo 5 puntos en cada competencia individual. Muchas gracias, Francisco. Le damos nuevamente un aplauso. Bueno, a continuación presento a la profesora Marlene Masopust. La profesora Masopust viene de Alemania, de Bremen, y estudió un máster en enseñanza de lengua alemana. Vive en Chile desde 2015 y llegó a Chile como asistente lingüística del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Ahora trabaja en el Goethe-Institut y como profesora de alemán, y desde el año 2018 está encargada de los exámenes de esta lengua extranjera. Entonces, ahora vamos a hablar de alemán, certificados de alemán que ofrecemos en el Goethe-Institut, que son los exámenes del Goethe-Institut en primera instancia, y después voy a hablar de otro tipo de examen que es de GAST, que es otro instituto que ofrece exámenes de alemán que también examinamos aquí.
y preparé algunas preguntas por si hay alguna discusión después. Bueno, los exámenes Goethe-Certificate que ofrecemos de diferentes niveles, de A1 a C2, y hay diferentes fines para certificarse en alemán. Puede ser reunificación familiar o au pair, también estudios, trabajos, obtener un título aquí en Chile y otras razones y objetivos. Los certificados tienen una validez indefinida, como en francés, pero también hay que mencionar que instituciones, por ejemplo, universidades, piden un certificado de no más que X años de antigüedad, por ejemplo, 2 años, pero eso depende de la institución que recibe. Los certificados en sí no vencen. Informaciones, fechas, precios, materiales de preparación, etcétera, encuentran en nuestra página web. Allá está el código QR si quieren escanearlo. Y uno puede certificarse en los diferentes niveles. Y como en español, hay que decir que me gustaría rendir el examen de nivel B1, por ejemplo. Y uno rinde el examen B1 y puede aprobar o no, pero no dice nada más sobre niveles más bajos. Solamente B1 sí o no, B2 sí o no. Los exámenes B1, B2, C2 y muy pronto C1 son modulares, que significa que uno puede aprobar un módulo, 2 módulos, 3 módulos o 4 módulos, leer, escuchar, escribir, hablar. Con 60% en cada módulo uno aprueba. Y en A1 y A2 no son modulares, sino en total, pero también hay que aprobar con 60%, es el mínimo. Y si uno no aprueba un módulo o 2 módulos, puede repetir un módulo o 2 módulos y pagar solamente un módulo o 2, depende, y no todo el examen. Esos exámenes son presenciales todos en nuestro instituto en Santiago. También pueden rendir los exámenes en Concepción, en el Goethe-Zentrum. También tenemos otros opciones en Valparaíso, Punta Arenas y La Serena. Requisitos de visa, etcétera. No podemos responder cuáles son los requisitos. A veces me preguntan, diríjanse a la embajada, porque ellos lo saben, nosotros no podemos saber lo que exige la embajada o el Außenministerium para una cierta visa. Normalmente para reunificación familiar o au pair es el nivel A1, por eso el examen del nivel A1 es muy solicitado aquí. En francés es muy diferente, pero el A1 sí se necesita, pero no podemos saber cuáles son los requisitos de la universidad donde uno quiera estudiar o de la embajada. Entonces, ellos son los expertos. Hay una página interesante que se llama Make It in Germany, para trabajar en Alemania, para profesionales, y allá también encuentran muchas informaciones sobre requisitos, exámenes y ayuda en encontrar un trabajo. Y el DAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, también ofrece asesorías y tienen becas, y vale la pena informarse en daad.cl sobre opciones. Existen más exámenes del Goethe-Institut para grupos en específico, como el Goethe Test Pro, para fines de trabajo. Este examen se toma en el computador, pero presencial en nuestro instituto, y tienen 2 habilidades, leer y escuchar. Lo interesante aquí es que es un examen adaptativo, como es digital, mide entre A1 y C2, para leer y para escuchar.
Entonces, el resultado puede ser, en leer uno obtuvo el nivel A2 y en escuchar B1, por ejemplo. En el Código QR encuentran más informaciones en nuestra página web. Es un examen relativamente nuevo y si están interesados pueden rendir el examen en Santiago con nosotros. En este momento solamente aquí. Otra variación de ese examen es Goethe-Test pro Pflege, que se dirige a una profesión de enfermería. Bastante específico, enfermería, pero es un campo nuevo. También se toma en el computador, leer y escuchar, como antes, los niveles A1, entre A1 y C2, que es adaptativo, pero también hay que escribir y hablar. Y es solamente el nivel B2, no es adaptativo. Entonces, una mezcla de un examen en papel y digital, pero los interesados, candidatos, profesión de enfermería, necesitan obtener el B2 en las 4 habilidades. Entonces, si en leer, por ejemplo, no llegan al B2, tienen que repetir todo el examen. ¿Por qué existe un examen tan específico? Es relativamente nuevo también, pero faltan personas capacitadas para trabajar en Alemania, por ejemplo, en ese sector de enfermería, matronas también, de fisioterapia, etc. Por eso existe también ese examen muy específico, con vocabulario de enfermería de ese sector, las habilidades miden también la interacción, digamos, en el hospital, en situaciones muy específicas de esa profesión, y no es un examen general como el B2 regular. Más informaciones se encuentran en la página web. Esa era la primera parte de los exámenes del Goethe-Institut. Ofrecemos también exámenes del GAST, del TestDAF-Institut. Por ejemplo, el TestDAF tiene el fin de estudiar en una universidad en Alemania, es la alternativa. Normalmente rendir el examen C1, lo que acepta la universidad también es el TestDAF. Los contenidos son también específicos de actos de lenguaje y situaciones en una universidad, competencias de futuros estudiantes universitarios. Aquí en el marco de las lenguas pueden ver que el TestDAF que está abajo tiene 3 niveles, nivel 3, 4, 5, y donde se sitúan entre el marco general, que mide entre B2 y C1. Y depende de la universidad o de la carrera, cuál nivel 3, 4, 5 el candidato necesite. En cada habilidad de leer, escuchar, escribir y hablar. Hay fechas en todo el mundo al mismo día. Tomamos el examen, por ejemplo, en abril y en junio, por ejemplo, que es el mismo día en todo el mundo. Entonces nosotros no elegimos las fechas, sino el TestDAF-Institut, y estos exámenes se revisan en Alemania en el TestDAF-Institut, no nosotros. Y más informaciones se encuentran en testdaf.de. Existen ahora TestDAF en papel y también en digital, o uno o el otro, no mezclado.
Antes tomamos el examen en papel, ahora en digital, en el computador, pero presencial, en nuestro instituto. Solamente en Santiago pueden rendir el examen TestDAF. Como se evalúa en Alemania, también se demora más antes de recibir el resultado y el certificado, 6 semanas. Es aquí, y no hay excepciones, es también como en francés o en español, que es, hay mucha gente en un día, y ellos lo evalúan. Este certificado es digital ahora solamente. Los Goethe-Certificados son un papel y el TestDAF ahora es solamente un certificado digital. Esto facilita también recibirlo aquí en Chile para que no se demore tanto. Otro examen de GAST se llama TestAS. No es tan conocido quizás, pero más y más universidades exigen ese examen también. Es concepto, pero no es un examen de idioma, sino una prueba de aptitud académica. Voy a mostrarles un ejemplo para que puedan imaginar mejor qué es. Se puede tomar en inglés o en alemán, en todo el mundo. En español no, entonces sí o sí es una lengua extranjera aquí, alemán o inglés, y hay que avisar antes cuál idioma desean para rendir el examen. La construcción es de 2 partes, un Kerntest o Core Test en inglés y un Fachmodul, el Subject Specific Test. Y también hay fechas en todo el mundo. En un día aproximadamente hay 3 fechas por año. Entonces no hay tantas opciones de rendirlo. Hay que informarse con anticipación. Más informaciones encuentran en testas.de. La página web también se puede ver en inglés o en alemán. Pequeño ejercicio para el público. Es un ejemplo de Core Test del inglés, versión inglés, Continuing Numerical Series. Aquí una serie de números y hay que identificar cómo sigue, cuál es la siguiente cifra. Entonces hay que identificar la lógica detrás de ese serie. Voy a dejarles un momentito para pensar cuál es la siguiente. Genau, sehr gut. Sí, 39. Sí, está la explicación. Entonces, no es un examen de idioma, lógicamente. Aquí eso es lógica, también de la habilidad de encontrar esta forma. También hay otra, es el Numerical Series, también hay dibujos, digamos, cómo sigue el dibujo, hasta izquierda, derecha, arriba, abajo. Algo muy diferente. Ahora tienen mejor idea qué significa esta idea. El siguiente ejemplo es solamente para mostrar, como dije, Fachmodule que son Subject-Specific Tests, por ejemplo, ingeniería, Engineering Module Visualizing Solids, hay un cuerpo y aquí hay que decir cuál es que se ve de arriba, de abajo, de la derecha a izquierda. Entonces, se ve que no es un examen de idioma, sea alemán o inglés, sino si alguien quiere estudiar ingeniería debe saber algo de la forma, también tienen que tener un interés en estas temáticas. ¿Ya? Y así funciona el examen TestAS. Y la respuesta es D. ¿Ya? Bueno, ahora tienen más ideas sobre el TestAS. Y el GAST, el último examen, es muy nuevo.
es el DMAT, que es también una prueba de aptitud académico para futuros estudiantes de un máster. Es lo mismo, se puede tomar en alemán o en inglés. Hay un core test y subject specific test, y las fechas, ¿no?, se toman todo el mundo el mismo día. Y en dmat.de encuentran más informaciones. Entonces, más y más universidades piden algo más que un examen de idioma. Aquí en un máster, en este momento solamente una universidad en Alemania exige ese DMAT. De test AS, siempre hay más y más universidades. ¿Por qué? Para tener otra medida de ver si los estudiantes o postulantes del extranjero van a poder estudiar o terminar la carrera. Si alguien quiere estudiar ingeniería, debe saber algo del ejemplo anterior, por ejemplo. Y también para los postulantes es una forma de ver si realmente la carrera es algo para mí o no. Preguntas y inscripciones se pueden dirigir a mí. Mi correo es exámenes_chile@goethe.de o vía código QR. Pueden escanearla y llegar a la página web. No sé si queda tiempo para las preguntas de discusión con todos. Sí, pensaba en preguntar cuáles son las funciones de certificación en general, no solo alemán, sino en general, de idiomas, y cuál relevancia tienen los certificados de idiomas hoy en día y cómo será la evolución en el futuro. A Marlene como a Francisco, sí, ¿ustedes perciben en algún ámbito, ya sea laboral o académico, si perciben que la certificación de idiomas es una especie de norma, voy a hacer una metáfora, de norma ISO? Es decir, si hay algún tipo de profesión exige como norma, digamos, de exigencia para poder ejercer alguna profesión, tal nivel de idioma. Eso si es que ustedes tienen conocimiento, ya sea en Alemania o en Francia. ¿Se entiende la pregunta? Creo que sí. Médicos, por ejemplo, sí, en alemán normalmente necesitan un C1, porque es muy lógico, porque depende de vida y muerte, ¿no? Es muy importante que un médico entienda muy bien, pueda expresarse muy bien y pueda asesorar a la persona enferma correctamente. Francisco. Lo mismo. Gracias. No sé si como norma, pero sí, obviamente, cada institución se reserva el derecho de exigir en cuanto a la dificultad de la profesión, como lo que tú decías, médico, sí, se necesita, o arquitectura, por ejemplo, C1 igual se exige. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O puedes repetir? No hay límite de intentos ni de tiempo. En cuanto al DELF, tampoco hay límites, pero sí hay reglas, por ejemplo, dentro del TCF, que es la prueba de la cual no hablé. Si tú rindes un TCF hoy día, puedes volver a rendirlo solamente dentro de 30 días más, independiente de cómo te fue. Y en los exámenes DELF y DALF, si tú, por ejemplo, pasas un B1 y te va regular, o sea, 51, 52 puntos, y lo quieres volver a dar, y cuando lo vuelves a dar no lo apruebas, la prueba anterior se anula, es decir, que tu último DELF es el que vale. Así que quedamos hasta acá. Les agradecemos su presencia y los invitamos a un café ahí al final de la sala. Muchas gracias.